Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Te invitamos a escuchar todos los lunes de 10 a 11 de la mañana Cimarrón en Radio, un espacio de la plataforma de periodistas y comunicadores de Venezuela que trae para ti noticias importantes e información general. Contaremos con invitados y especialistas sobre política, economía, ciencia y tecnología que son de tu interés. Este programa será conducido por un equipo de periodistas respetuosos del derecho a informar que tiene el pueblo, garantes del Código de Ética del periodista venezolano. No olvides sintonizar Cimarrón en Radio. Muy buenos días, usuarias y usuarios. Este es el programa Cimarrón Radio, que se transmite por Somos Asamblea Radio, por el apoyo a la difusión de las ideas y la libertad de expresión, que impulsa la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Jorge Rodríguez. Primer vicepresidente, diputado Pedro Infante. Segunda vicepresidenta, diputada América Pérez. Secretaria María Alejandra Hernández. Subsecretario José Omar Molina. El programa Cimarrón Radio se puede sintonizar por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio, emisora que coordina la Oficina de Participación Ciudadana, a cargo del licenciado José Perales. Trabajaremos en esta emisión de Cimarrón Radio, operadores Miguel Herrera y Charles Bompar, fotografía y video Gaspar Pinto, redes sociales Alirma Castillo y Franklin Silva, apoyo técnico Baxi Peña y Norma Castillo, periodistas León Oliviera, Antonio Chino Manrique, Ángel Bastida y Antonio Rodríguez, todos miembros del Colegio Nacional de Periodistas y de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela. Enseguida, el editorial correspondiente al día de hoy, 10 de noviembre del 2025, en la voz de nuestro coordinador de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela, el colega compatriota Alcides Castillo. Editorial: mentes criminales se incuban y nacen por naturaleza desde Estados Unidos. El presidente de esa nación, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, no pierden el tiempo para maniobrar, para amenazar, para asegurar que no van a invadir a Venezuela, pero que Nicolás Maduro tiene los días contados. Eso lo dijo Trump en la edición del día 3 de noviembre en el New York Times, medio por excelencia del imperialismo estadounidense, donde ha venido repitiendo día tras día, a través de entrevistas directas o a través de la radio, que Nicolás Maduro tiene los días contados. Ahí vemos la mente terrorista de este señor que busca sacar del juego político al presidente electo democráticamente, constitucionalmente, legalmente, como es Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. Un día dice una cosa y otro día dice lo contrario. No es que sea loco, no es por la edad, no, son mentes terroristas. Una mente desquiciada totalmente desde el punto de vista de crear terror, zozobra en los pueblos de América Latina y el Caribe y en otras partes del mundo. Ya vemos cómo Donald Trump tiene la aviesa intención de sacar del juego a Nicolás Maduro. Por eso ordenó a la CIA, dio órdenes a la CIA de actuar directamente en nuestro país. Y no es la primera vez que lo hace, ya lo hacían de manera encubierta. Ahora tienen, por supuesto, la orden del presidente supremacista, racista, xenófobo de Estados Unidos. Pues bien, ya sabemos qué es lo que viene, ya sabemos que han intentado violar el espacio aéreo de nuestra nación, han tratado de introducir barcos y marines en nuestra patria, y ahora con la orden directa de asesinar al presidente. Así lo han hecho en otras ocasiones, así lo hicieron con Jacobo Arbenz en 1954 en Guatemala. Contra Fidel Castro lo hicieron más de 600 veces preparando atentados. Ahora, por supuesto, se repite la historia en Venezuela
pasando por lo que sucedió al presidente Salvador Allende, que disociaron la economía, la distorsionaron, hasta que buscaron un gorila como Augusto Pinochet, que llenó de sangre las calles de Santiago. Ahora pues tenemos que acá en Venezuela están buscando la misma receta, el mismo guión para asesinar al presidente Maduro. Esas son las mentes criminales que parió el imperio estadounidense. Equipo político, plataforma de periodistas y comunicadores de Venezuela, afiliada a la Federación Latinoamericana de Periodistas FENAC. Bueno, entonces Cimarrón Radio ha presentado hoy su editorial correspondiente al 10 de noviembre del 2025 en la voz del colega Alcide Castillo. Luego, ahorita enseguida, oiremos las efemérides correspondientes al día de hoy en la voz del colega, el camarada compatriota Antonio Chino Manrique. Bueno, muy buenos días, muchas gracias pues, León. Buenos días para toda la radio audiencia. Como siempre, la efeméride e historia. El 10 de noviembre de 1828 fue desterrado Santander. Este fue uno de los episodios más destacados de los últimos años de vida del padre libertador Simón Bolívar. Simón Bolívar, pues. Vivió en la gran capital de la Gran Colombia. El 25 de esos años se había producido un atentado contra su persona y lo salvó Manuelita Sáenz cuando lo obligó a saltar por una ventana en Bogotá. Fueron muchos los oficiales implicados en los criminales acción y 14 de ellos fueron pasados por las armas, encabezados por José Prudencio Padilla, mientras que otros fueron perdonados, destacando Francisco de Paula Santander, enemigo jurado de Bolívar, quien lo perdonó y ordenó su expulsión del país, es decir, de lo que era la Gran Colombia, que tenía como capital a Bogotá. Otra efeméride nos dicen que el 10 de noviembre de 1817 se cumplen exactamente 208 años que la actual ciudad Bolívar, entonces Angostura, se convirtió en capital de la Tercera República, es decir, lo que fue la Tercera República fue la primera de la Gran Colombia desde el 1819. No podemos olvidar que el próximo jueves 13 se cumplirán 75 años del asesinato del teniente coronel y presidente de la Junta Militar, junto con los también comandantes Luis Felipe Llovera Páez y Marco Pérez Jiménez. Nos referimos a Carlos Delgado Gómez, hijo de Román Delgado Chalbó y Luisa Elena Gómez Bellutini. Esa fue su auténtica identidad, que él no tuvo el apellido Chalbó. Lo mató un grupo dirigido por Rafael Simón Urbina en la casa de Antonio Aranguren, de nombre Marixa, situada en Las Mercedes. Urbina cayó a los 2 días por los disparos de 2 funcionarios de la Seguridad Nacional. Otra pequeña efeméride nos dice que el 9 de noviembre de 1820, Juan Germán Rocio, presidente de la Gran Colombia, dispuso el traslado de la entonces Angostura a la villa del Rosario de Cúcuta, es decir, que Cúcuta se convirtió en ese momento en la capital de la Gran Colombia. Este personaje de nuestra historia falleció el 21 de marzo de 1821. Lo sucedió Francisco Antonio Sea, con disposición del presidente, que no era otro, el jefe
del padre libertador Simón Bolívar. Estas son pues las efemérides que hemos leído hoy del marco de vista histórico. Le paso la palabra nuevamente al colega León Olivier. Bueno, luego de haber hoy escuchado las efemérides correspondientes al día de hoy, 10 de noviembre del 2025, pasamos entonces a la parte que nos corresponde, la parte más importante, que es una declaración del presidente Maduro, mediante una carta que fue enviada a la cumbre del CELAC-UE, que se celebró en Santa Marta, Colombia, el día de ayer domingo. El canciller venezolano Iván Gil fue el encargado de leer dicha misiva. Entonces decimos que el presidente Maduro, en dicha carta, dice: alerta en la cumbre de la CELAC-UE sobre el despliegue militar de Estados Unidos. El mandatario venezolano enfatizó que el despliegue de buques de guerra, un submarino y aviones de combate frente a las costas venezolanas constituye una amenaza directa a la estabilidad regional. En una carta que se dirigió a los líderes de América Latina, el Caribe y Europa, reunidos en la cuarta cumbre de la CELAC-UE, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó este domingo sobre el creciente e inaceptable despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe y sus graves implicaciones para la paz y la soberanía de la región. El mandatario advirtió que las operaciones militares estadounidenses, supuestamente dirigidas a combatir el narcotráfico, han derivado en acciones que violan el derecho internacional, incluyendo bombardeos contra embarcaciones, lo que calificó como, abro comillas, ejecuciones, cierro comillas, que han dejado un saldo de más de 60 víctimas mortales, según reportes de la ONU. Asimismo, el presidente Maduro enfatizó que el despliegue de buques de guerra, un submarino y aviones de combate frente a las costas venezolanas constituye una, abro comillas, amenaza directa, cierro comillas, a la estabilidad regional. Frente a un despliegue de fuerzas de tal magnitud, no caben medias tintas. En este sentido, el dignatario fue categórico al afirmar que Venezuela no acepta ni aceptará tutelaje alguno, cierro comillas, de potencias extranjeras, subrayando que la libre autodeterminación de los pueblos está abro comillas, en juego, cierro comillas, ante este incremento de la tensión geopolítica. El presidente Maduro dijo: hoy, o sea, ayer, 2 siglos después, las formas del asedio han cambiado, pero no su esencia. Se están desplegando en el Caribe formaciones navales y aéreas que incluyen portaaviones de última generación, destructores misilísticos y submarinos nucleares, maniobras y ataques que han provocado la muerte de civiles en alta mar y que han sido definidos por expertos de las Naciones Unidas y por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos como, abro comillas, ejecuciones extrajudiciales, cierro comillas, que merecen investigación y condena. Esos pronunciamientos han sido públicos y han llegado incluso a ser expuestos en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde la gravedad de los hechos fue discutida internacionalmente y donde la posición de Estados Unidos fue asumir sus crímenes. No podemos pasar por alto esa evidencia cuando actos armados y letales se producen bajo la justificación de las, abro comillas, de la seguridad, cierro comillas, o la lucha contra el crimen. Y esos actos conllevan ejecuciones en el mar, se transgrede el derecho internacional y se atropella la vida humana. Frente a un despliegue de fuerzas de tal magnitud, no caben las medias tintas. El principio que está hoy en juego es claro y decisivo: la soberanía de los estados y la libre autodeterminación de los pueblos. Venezuela lo declara con absoluta claridad. No acepta ni aceptaría tutelaje alguno. No aceptamos que bajo mecanismos como la seguridad o la lucha contra el narcotráfico se pretenda imponer la vieja doctrina Monroe, que busca convertir a nuestra América en escenarios de invasiones y golpes de, abro comillas, cambio de régimen, cierro comillas, para robarse nuestras inmensas riquezas y recursos naturales. Rechazamos con energía el resurgimiento de la doctrina Monroe y alzamos como respuesta a la doctrina bolivariana en defensa de la independencia, la unión y la emancipación de nuestros pueblos. Hoy, frente a la amenaza
bélica en el Caribe y las ejecuciones que han sido denunciadas por la ONU. Estamos obligados para preservar la paz de la región, a sumar nuestras fuerzas como países y en una sola voz exigir el cese inmediato de los ataques y amenazas militares contra nuestro pueblo. Esta es parte de la carta que envió el presidente Maduro a través del canciller Iván Gil a la cumbre CELAC-UE que se celebró en Colombia, específicamente en Santa Marta. Tenemos entonces también un ejemplo yéndonos a otro tema, de lo que significa la corrupción y la burocracia. Elemento que destacó en estos días el presidente Maduro también, yéndonos a otro punto, cuando se dirigía a los gobernadores y alcaldes del país, en el sentido de que había que luchar y seguir luchando contra la corrupción y la burocracia. Y señalando con el dedo les hizo notar, hay que acabar con ese flagelo. El presidente Maduro insistió de nuevo en esa plenaria del PSUV, donde también asistieron los miembros de la juventud del PSUV, sobre ese flagelo que todavía sigue afectando la democracia venezolana. Entonces, Chino, ¿qué tienes con respecto a... En relación a eso de nuestro gran presidente, el líder obrero Nicolás Maduro Moro, hay una serie de factores que tenemos que señalar, como eso que tú has dicho, citándolo a él. Tenemos muchos. Por ejemplo, tenemos el de la reforma agraria. La reforma agraria es uno de los factores que más han sido golpeados en nuestra Venezuela, porque fue totalmente un engaño. Acá tenemos un libro de un chileno que lo mató un carro por allí por Villa de Cura. Era Pedro Miguel Miranda. El libro se llama El Libro Negro. Y una de las partes es que precisamente el presidente Maduro ha hecho eco en esto, en muchas oportunidades sobre este tema. Ya oímos cuando dijo que cero escritorio y más tierra, más trabajo, y por eso que las comunas están, como se dice, aquilatándose cada día más. Yo voy a leer una parte acá de la reforma agraria, un logro congelado. Este es el título. Y dice así: no fue al azar que comenzamos esta recapitulación con el Ministerio de Agricultura y Cría, es decir, el MAC, que ya prácticamente desapareció. Se tuvo en consideración que Venezuela se instalaba en las transformaciones democráticas a raíz del 23 de enero de 1958. A poco de este episodio, con la promulgación de una ley de reforma agraria, Gaceta Oficial 18 de marzo de 1960, ahí cierra el paréntesis de este señalamiento, que colmó la esperanza a ese vasto sector de hombres y mujeres del campo postergado desde el inicio de la República. Es decir, que en 1830, cuando Juan Vicente Gómez José Antonio Páez, no funcionó eso. El café, cacao, maíz o arroz no solo faltaban y eran las grandes necesidades abundantes de los venezolanos. ¿Cómo era eso si se producía mucho? Sino que la concedían el prestigio de ser una nación de tierra privilegiada. No fue diferente con el sector pecuario, que extendió su riqueza y delicia a pueblos y misiones hermanas. Fíjense ustedes, el que tenía ganado gozaba más, pero el que trabajaba para el café, como lo alaba siempre el presidente Maduro, está señalado aquí, que calculó una riqueza y delicias a pueblos
y naciones hermanas y permitió una industrialización, si bien primitiva, de esos cueros coaligados a la pesca de río y en los mares de nuestras costas que se pierden en la inmensidad del horizonte. Ahí tenemos a los norteamericanos invadiendo el Caribe para que la pesca no se haga lo que constituye para el pueblo, como se dice, una persona que no sé cómo calificarla, sino de ayudante, coalición, etcétera, que es la presidenta de Trinidad, que como sabemos hasta el 1804 perteneció a España y se la concedió una negociación que hubo a Inglaterra, y en el 1962, con el logro de Rusia en las Naciones Unidas de la URSS, se logró que cada colonia pasara a ser nación libre. Pero vamos a seguir con esto. Para los sectores más progresistas que superaron la rebelión del 23 de enero, su proyección pasaba por una necesaria ley de reforma agraria que abriera camino al progreso y el bienestar de los venezolanos. Hoy compramos un plátano en 150 bolívares, es decir, la mitad de $1, casi $1. Eso cuesta un plátano en la actualidad. Su proyección pasada por una necesidad que abriera caminos al progreso y al bienestar, repito, no sin dificultades y resistencia de la oligarquía terrateniente. Se logró que esa ley, que inscribiría entre los más razonables y avances posibles en su título preliminar, entre otros logros consagrados. Son como 6 los puntos consagrados, entre los cuales destaca la concesión de la tierra. Resulta que no hubo el cedimiento de tierra, sino pedazos de tierra que fueron abandonadas, y entonces la gente del campo se vino hacia los cerros de Caracas y se transformó lo que era el cómputo habitacional venezolano, y lo que era el 80% pasó a ser prácticamente invadido por los cerros, los habitantes en los cerros. Y tenemos entonces, y sería todo. También la ley favorece y protege el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad rural y en las perspectivas agrícolas. A la vez reconoce la actividad agrícola como función social de la tierra, que es lo que acaba de decir nuestro presidente. Menos escritorio, más tierra. Más territorio. Más territorio. Que alcanza a particulares y al Estado. Y al proyectar su carácter progresivo en la difusión de vías de penetración y la introducción de técnicas científicas, deberían conjuntamente medir en la modernización del sector agropecuario y del país. A tenor de estos textos que inspiró la reforma agraria, ¿qué se ha logrado?, se preguntó el autor del libro. Y él mismo dice: al regir de cualquier análisis no cabe otra confusión que la reforma agraria fue sistemáticamente congelada por cada gobierno que se sucedió bajo las reglas diferentes del Pacto de Punto Fijo. A este personaje chileno, Pedro Miranda, con quien tuve oportunidad de trabajar en una revista que sacamos, creo que era EPA, lo mataron por ahí por Altagracia Orituco, bajándose de un autobús, y fue a entrar a su casa y ahí lo arrolló un carro. Creo que le estaban pasando una factura por lo que había escrito. El libro se llama El Libro Negro. Le paso nuevamente la palabra al colega León.
Bueno, sí, respecto a la reforma agraria, que ya no se llama reforma agraria, ya se han hecho muchos cambios, modificaciones con respecto al trabajo del campesinado y al trabajo más que todo del Estado en manos de la batuta que asumió el presidente Maduro. Ya se han hecho ligeras mejoras con respecto al trabajo de la tierra y buscar la alimentación que llegue lo más barato posible al venezolano. Pero cuando hablamos del tema de la burocracia y la corrupción, esos son flagelos que siguen en el aire y que se siguen practicando a través de todos los gobiernos. Es por eso que hacemos énfasis en las palabras que dijo el presidente Maduro y lo que acaba de mencionar el colega Chino Manrique con referente a menos pantalla y más territorio. Pantalla se refiere a que la gente se enchufa con los celulares. Y hablando de enchufe, bueno, parte de esa corrupción y burocracia está precisamente enchufada. Hay muchos enchufados en el actual gobierno y anteriormente también, que son los que provocan el sabotaje, y que no se acaba la corrupción. La corrupción empieza hasta en lo más mínimo. Recientemente el presidente Maduro reinauguró el hospital Julio Criollo Rivas, que es el segundo hospital pediátrico de Caracas. Hay uno que comanda la atención a los niños, a la gama infantil, que está en el 23 de enero, que tiene muchos años de fundado. Y el segundo hospital está situado en el cementerio, al lado del Hospital Padre Machado, del Hospital Julio Criollo Rivas, y el presidente Maduro, a través del Ministerio de Salud, lo reinauguró hace un mes. Resulta que la semana pasada, te digo esto como un caso, una sobrina mía fue al hospital, que llevó un niño de ella con problemas de la garganta, y le dijeron entonces que había que ponerle una especie de, en vez de inyección, tenían que utilizar lo que llaman un yerco y por supuesto la vaina para meterle lo que necesitaba el niño. Resulta que le dijeron que no había yerco y no tiene ni 15 días, un mes que se reinauguró el hospital. ¿Qué les parece? Tuvo ya que salir a comprar el yerco a la calle, y a comprar creo que la medicina para poder inyectarle, cuando el presidente Maduro acaba de reinaugurar el Julio Criollo Rivas en el cementerio, el segundo hospital pediátrico. Eso es corrupción, porque se llevan un yerco, se llevan las inyectadoras, ¿qué más queda para los demás? Entonces vamos entonces a un corte, luego volvemos con Cimarrón Radio. Claro que es un yerco, ¿no? Somos Asamblea Radio, un canal de comunicación de la Asamblea de Venezuela para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio. Continuando con Cimarrón Radio, oímos en la interpretación del grupo Un Solo Pueblo el tema Llegó la Parranda, con motivo alegórico de la Navidad. Bueno, volvemos a nuestra información, lo más importante que fue el fin de semana también, aparte de esta convocatoria donde el presidente Maduro envió una carta allá, que se celebró allá en Colombia, donde el presidente Maduro llamó a la defensa condicional de América como zona de paz. Eso fue en la cuarta cumbre CELAC en Córdoba, Colombia, que el presidente no asistió, pero envió una comunicación que leyó el canciller venezolano Iván Gil.
Mientras esto sucedía allá en Colombia, allá en Santa Marta, aquí en Venezuela tenemos que la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, reafirmó un compromiso por un modelo basado en el poder popular. Esto fue durante la segunda jornada de asambleas populares en todo el país. Estas asambleas comunitarias fueron realizadas para la conformación de una modalidad que se denomina los Comités Bolivarianos de Base Integral, CBBI. Esto tiene la finalidad de crear un total de 264.000 nuevas estructuras de base a nivel de calle, a escala nacional, para fortalecer el poder popular y al Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Esto lo continuó el proceso de asambleas comunitarias el día de ayer, domingo, en todo el territorio venezolano para la conformación de estos comités. Entonces, durante estas jornadas en todos los estados del país, los ciudadanos salieron a las calles para asistir a una votación armónica y pacífica a fin de elegir a sus representantes, reafirmando su compromiso con la construcción de un modelo político basado en la soberanía, la inclusión y la toma de decisiones desde el poder popular. Estas asambleas comunitarias para la conformación de los Comités Bolivarianos de Base Integral, CBBI, se desarrollaron de manera cordial, entusiasta y con amplia participación de los habitantes en sectores de toda Venezuela, y específicamente en Caracas hubo una gran movilización para que avanzan en una organización comunal en cada una de sus comunidades. A todas estas, referentes a este evento, el presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró el avance de las asambleas populares dirigidas a la creación de los Comités Bolivarianos de Base Integral, CBBI, por medio de sus redes sociales. En ese sentido, el presidente Maduro resaltó que el pueblo venezolano, abro comillas, activado conformando los Comités Bolivarianos de Base Integral, estamos escribiendo una historia bonita y grande. Vamos este domingo, o sea, el día de ayer, 9 de noviembre, a completar el 100% de los comités bolivarianos de base integral, CBBI. Felicidades a todos y todas, dijo el presidente Maduro. En otro mensaje destacó su papel estratégico en la nueva arquitectura territorial de la Revolución Bolivariana. Abro comillas, saludo con entusiasmo y profunda admiración al pueblo venezolano que, con conciencia y organización, está llevando adelante las asambleas populares para la conformación de los Comités Bolivarianos de Base Integral, CBBI, manifestó el mandatario. Asimismo, subrayó que estas jornadas desarrolladas en las comunidades, en las calles del país, representan expresión viva del poder popular en acción que construye soluciones con protagonismo, sabiduría y amor por la patria. Abro comillas, los CBBI son la nueva arquitectura de la revolución en su fase territorial y su fuerza radica en la participación directa del pueblo. Convoco a todas y todos a sumarse con alegría, compromiso y visión estratégica, enfatizó el presidente Maduro. Esto fue también catalogado de muy importante, fue a través de la asistencia fue masiva a través de los militantes del PSUV y de la juventud del PSUV a nivel nacional, donde hubo postulados por parte del pueblo cualquiera que perteneciera a un sector de los consejos comunales podía participar, y la población también podía postular a que consideraban importantes para que formaran parte de estos comités bolivarianos comités bolivarianos de base integral, CBBI, que están a la parte de las organizaciones de calle o de las jefaturas de calle, que también funcionan al margen de los consejos comunales. Consejos comunales que luego de estructurarse varios consejos, más de 5, se transforman en comunas. Entonces tenemos para un pequeño comentario referente a esta nueva arquitectura territorial de la revolución, al compañero el chino, que nos hablará algo. Aquí, amigo León, colega, no podemos obviar
de una serie de factores que están ocurriendo, en los cuales están señalando al gobierno que preside el líder obrero Nicolás Maduro Moro como la causante de desaparecidos, políticos presos desaparecidos. Esto fue un acto que quedó pendiente en los 40 años del puntofijismo. Y el pasado sábado, acá en la parte final, en el sótano prácticamente donde funciona un cine, fue pasado un filme que no fue una película en abstracto, fue prácticamente una denuncia sobre el terror de los desaparecidos. Estaba al presente, al frente de esto, Maice Tejero, hermano de Alejandro Tejero Cuenca, que fue uno de esos desaparecidos. Su madre estuvo alrededor de 30 años buscando los restos de su hijo y no los encontró. Eso fue uno de los fenómenos. El otro fenómeno es que el cuartel San Carlos, una prisión terrorífica que lo crearon en el 1787 y el presidente Medina lo convirtió en un centro de cadetes, pero el señor Rómulo Betancourt lo convirtió en prisión y fue allí donde pudo meter a los parlamentarios que pudo mandar a apresar el 30 de septiembre de 1963, cuando violentó la Constitución y le quitó la indumentaria que tiene, que se llama pues la Constitución del parlamentario, que no puede ser tocado al menos en retiro 20 días después. Tenemos aquí que la militancia del PSV, Partido Socialista Unido de Venezuela, reafirmó el compromiso por un modelo basado en el poder popular. El bolivarianismo no puede ser otra cosa que el poder popular. Y es por esto, reitero, que las comunas están funcionando a grandes pasos. ¿Y qué significa eso? Que aquello de la Yunay por ahí, por el Caribe, está siendo, como se dice, respondido. Mientras ellos mueven sus naves, nosotros movemos nuestras comunas en los barrios y en las capitales de toda Venezuela, y se ve que no son, como se dice en jerga, 4 gatos. Yo diría que son 4 millones, y no de gatos, sino de seres humanos, los que se están movilizando fuera de las Fuerzas Armadas, que a la fuerza del Ejército, de la Fuerza Aérea, la Naval y la Guardia Nacional se han venido a ingresar nada más y nada menos que las milicias, que esas sí son unos 4 millones de firmantes y personas que tenemos buena edad, y sin embargo hemos firmado allí y estamos dispuestos, como se dice, a restearnos siguiendo esa indumentaria. Regreso nuevamente hacia León. Bueno, sí, entonces prosiguiendo con la movilización que hubo el fin de semana, específicamente sábado y domingo, debido a la creación de estos comités bolivarianos de base integral a nivel nacional. Muchos de los habitantes declararon la importancia de que, abro comillas, toda la comunidad sea una suma de participación cada día. Toda esta nueva forma de integrar a la comunidad patriota con el pueblo llano en respuesta a toda esa avanzada de desprestigio para hacer daño a nuestra patria, dijo una activista comunitaria, que también indicó que en esta jornada ha sido, abro comillas, muy emotiva,
ha venido la comunidad a votar y se ha activado el método de votación con números para la protección estratégica de las y los postulados para la conformación de los comités bolivarianos de base integral. En lo que se refiere a la actividad que hubo en La Guaira, el gobernador de este estado, José Alejandro Terán, en su cuenta de Instagram, afirmó que el proceso de asamblea para los comités bolivarianos de base integral representa la siembra de una estructura robusta, una estrategia para afianzar la presencia y la acción del poder popular en el territorio. Terán dijo, abro comillas, La Guaira sigue demostrando su lealtad y compromiso. Este domingo hemos visto con inmensa alegría cómo continúa el despliegue de nuestros guaireños y guaireñas en las calles para participar en las asambleas populares para la conformación de los comités bolivarianos de base integral. De esta forma seguimos, dijo Terán, apostando al fortalecimiento de la conciencia política en un ambiente maravilloso lleno de paz y la democracia que caracterizan a la revolución bolivariana. Cierro comillas, aseveró el gobernador de La Guaira. Resaltó Terán que, abro comillas, este despliegue que se vio en los territorios comunales obedecen a las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y son un motor fundamental para seguir organizando y fortaleciendo al poder popular. Sigamos profundizando la revolución desde las bases, desde los cimientos de este sueño del comandante Hugo Chávez Frías, dijo el gobernador de La Guaira, Alejandro Terán, refiriéndose a los comités bolivarianos de base integral. Es un órgano totalmente nuevo, el CBBI, que como se dijo anteriormente, va a formar parte de votación para la protección estratégica de las y los postulados para la conformación de los comités bolivarianos de base integral, que representará la siembra de una estructura robusta, una estrategia para afianzar la presencia en la acción del poder popular en el territorio. Voy a citar otra parte del libro que vengo leyendo de Miranda, es el apellido del chileno, en paz descanse. Dice, modesto, dudoso modus operandi, como en otros casos que se presentaron a sospechosos precedentes ilícitos durante el anterior gobierno, está hablando del 90, los 40 años del puntofijismo, como lo que sucedió en el Ministerio de Justicia durante la titularidad de Hilarión Cardoso, recordemos que era de COPEI, ante el caso del caos penitenciario de constante gravedad que finalmente motivaría un estado de emergencia. La presidencia del INC propuso igualmente declarar en emergencia el sistema de canalización navegable del río Orinoco, lago y el lago de Maracaibo, los terminales lacustres y áreas adyacentes, un recurso que se presentaba a dudosos artimañas en la contratación de servicios de adquisición y materiales de equipo, burlando la ley de licitación que rige esas materias. Esto es lo que nos quiso decir, y está claro, es que primero estaba la corrupción antes de realizar el acto comprometido. El caso denunciado sin razones de orden técnico, que no es el caso a analizar, revela que la jefatura del Instituto de Canalización, para decretar el estado de emergencia el 8 de octubre de 1996, es decir, que no fue hace 60.000 años, que el ministro de la época aprobó con el carácter de proposición, pero sin facultad a la presidencia del instituto para contratar por adjudicación directa la adquisición de equipos, repuestos y servicios necesarios. Esto condujo a la vez a que la manera ilegal del INC modificaría
las partidas presupuestarias para acometer el plan de manera inmediata. Esto nos indica pues que el estado de corrupción de los 40 años fue lo que motivó que el 6 de noviembre de 1998 saliera triunfante el camarada eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, cerramos entonces nuestro programa de hoy con otro aspecto muy importante. Se trata que el presidente de la República, Nicolás Maduro, reafirmó el compromiso del país con los valores humanistas y la visión histórica del comandante Chávez, al destacar que en Venezuela, abro comillas, estamos del lado correcto de la historia, del lado de la humanidad que lucha por la paz, cierro comillas. En el contexto del Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo, el jefe del Estado, Nicolás Maduro, alertó este domingo sobre el resurgimiento de esta ideología criminal a escala global y posicionó a Venezuela como un bastión de resistencia. Entonces, estas fueron las palabras del presidente Maduro, que dijo: detrás del colapso cultural de Occidente está resurgiendo el fascismo, aunque no tenga la misma forma de la época de Hitler y Mussolini. Su contenido es igual de criminal, racista, incluyente y colonialista, dijo el presidente Maduro. Con esta palabra y con esta opinión del presidente Maduro, cerramos nuestro programa del día de hoy. Estimados usuarios y usuarias, hemos llegado al final del programa Cimarrón Radio, que fue transmitido por la emisora Somos Asamblea Radio, por el apoyo a la difusión de las ideas y la libertad de expresión que impulsa la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que preside el diputado Jorge Rodríguez, cuyo primer vicepresidente es el diputado Pedro Infante, segunda vicepresidenta la diputada América Pérez, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Omar Molina. El programa Cimarrón Radio se puede sintonizar por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio, emisora que coordina la Oficina de Participación Ciudadana a cargo del licenciado José Perales. Trabajamos en esta emisión de Cimarrón Radio como operadores Miguel Herrera y Charles Bompar, fotografía y video Gaspar Pinto, asistencia técnica Betsy Peña y Norma Castillo, redes sociales Alirma Castillo y Franklin Silva, periodistas León Oliviera, Ángel Bastidas, Antonio Chino Manrique y Antonio Rodríguez, todos miembros del Colegio Nacional de Periodistas, de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela y del Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Prensa. Hasta el próximo programa, hasta el próximo lunes, a partir de las 10 y hasta las 11 de la mañana. Podrán escuchar a Cimarrón Radio de nuevo por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio. Somos Asamblea Radio.